Buenos días, hermanos. Hoy tenemos bastantes fallas de repente, pero gracias a Dios podemos estar aquí reunidos. Y bueno, hoy vamos a continuar con las bases doctrinales. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los 3 temas anteriores? ¿3? Ajá. Satanás, no, la iglesia no. Ese fue todavía más para atrás. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento y Satanás. Es curioso porque esos temas por lo general llaman mucho la atención, son temas que no aburren y cosas por el estilo. Y no lo digo yo como una deducción personal, sino porque lo he escuchado. Me han dicho, oye, esa no estuvo aburrida. Digo, qué curioso porque estuvimos hablando de Satanás y no te aburre hablar de Satanás. En fin. Hoy vamos a continuar con las bases doctrinales que siempre vale la pena recordar. ¿Qué son las bases doctrinales? Es los cimientos, las bases, el soporte de lo que enseñamos en esta iglesia. ¿De acuerdo? Y ya vamos en el punto 14. Ya ahí vamos, ya vamos como por la mitad, yo creo. Y toca algo que por lo general, como mexicanos, nos importa muy poquito. ¿Qué tal? ¿Qué opinión me podrían dar del licenciado presidente que tenemos? ¿O de la policía? ¿Qué me pueden decir del gobierno de Yoli Tellería? O bueno, del licenciado Omar Fayad Meneses. Nótese las reacciones que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice Dios a este respecto? Es bien fácil para nosotros irnos por la tangente, hablar mal de cualquier autoridad, etcétera. Y ¿saben una cosa? El poder civil es algo muy importante para el Señor. Vamos a aprender hoy acerca de qué es lo que enseñamos en las iglesias bíblicas sobre el poder civil. Muy bien, entonces, antes de orar, quiero leerles el punto 14, o M, si mal no recuerdo, de las bases doctrinales que tenemos en la iglesia bíblica El Buen Pastor. Dice, el poder civil. Creemos que Dios ha establecido el poder civil para definir y hacer observar los deberes de los hombres entre sí, y por tanto el cristiano debe respetar y cumplir las disposiciones de las autoridades según lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presente. Gracias porque están aquí. Gracias por sus vidas. Y, Señor, en este momento quiero ponerme en tus manos, que seas tú el que me guíe, seas tú el que hable a través de mí, Señor. Que tú evites que cualquier filosofía personal sea enseñada y que solamente salga tu palabra, Señor. Permítenos aprender más de ti, Padre, y sobre todo esta parte que suele ser difícil para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues ya les leí lo que dicen las bases doctrinales. En otras palabras, ¿cuál es la obligación de cada cristiano? Obedecer y respetar a nuestras autoridades. Vamos a ver en un pequeño viaje a través de la Biblia cómo es que esto está establecido, cómo es que no debemos de estarnos brincando las reglas y cómo es que Dios se hace cargo incluso de las malas autoridades, porque no se le pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pedir que para empezar vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, la primera epístola de Pedro. Capítulo 2, versículos 11 al 20. ¿Ya lo tienen?
Primera de Pedro 2, 11 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A ver, hermanos, si se fijan, este texto viene en un contexto en el que se está hablando de la vida del creyente, en lo que es, pues, desenvolverse en un mundo como en el que vivimos, un mundo que está revuelto, está pies arriba, y no es nuevo el estado en el que está. Ha estado así casi desde el principio. En cuanto el pecado entró al mundo, el mundo se puso pies para arriba. ¿De acuerdo? Y dice aquí el Señor que en el versículo 13, ¿qué dice? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. A ver, hermanos, hay veces que nos cuesta trabajo respetar a alguien, pero dice por causa del Señor. No dice para que les caigas bien, no dice para que tú estés nada más bien tranquilo, no dice para que tengas tú una paz total, no. ¿Qué dice? Por causa del Señor. El Señor Jesucristo murió por ti en la cruz. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios en la cruz, para perdonar tus pecados. El Señor Jesucristo estuvo muerto 3 días, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios. La pregunta es, cuando Él manda algo, cuando Dios manda algo, ¿por qué lo cuestionamos? ¿Por qué le damos vuelta? ¿Por qué procuramos verle el lado de, como dicen por ahí, las leyes no se hicieron para romperse, se hicieron para doblarse? ¿Por qué somos así? ¿Por qué si sabemos que algo está mal de antemano, de todas maneras lo hacemos? ¿Ustedes saben por qué somos así? Porque así somos todos, porque somos pecadores, porque tenemos esa naturaleza. Todos y cada uno de nosotros nacemos con esa tendencia a hacer lo malo. Y no estoy diciendo que nacemos y después la desarrollamos, no, nacemos con esa naturaleza. ¿Se acuerdan cuando tocamos el tema de la depravación total del hombre? Ese tema es bien claro porque dice que nacemos pecadores, nacemos con esa naturaleza, esa tendencia a hacer lo malo. Luego entonces el Señor a alguien tiene que poner a vigilar. Y por eso pone a las autoridades, como lo vamos a ver más adelante. Pero dice, versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución divina. ¿Qué dice? Humana. A toda institución humana. Fíjense en esto, es muy importante porque hoy quizás ya no tenemos rey, aunque parezca que el gobernante vive como tal, ¿verdad? Hoy ya no tenemos una monarquía, aunque parece.
Hoy vivimos en una era de instituciones. De entrada tenemos una constitución, que es la que soporta todas las demás leyes, en teoría, claro. Y de ahí vienen otras tantas instituciones. Por ejemplo, está la Suprema Corte de Justicia, está Presidencia de la República. ¿Cuántos poderes tenemos en nuestra nación? 3 poderes. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos 3 poderes se supone son los que se encargan de gobernarnos. Tienen un orden, se supone que cada uno, tenemos hasta cámaras, ¿no? La cámara baja, la cámara alta, y no es porque el presidente lo diga, se da y ya, sí puede ocurrir, pero no es el común general. Independientemente de cómo se manejan las instituciones, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Someteos. Sométanse. No utiliza otra palabra, no utiliza sujétate, no utiliza obedece, utiliza sométanse. ¿Por qué lo dirá el Señor con esas palabras? Porque cuesta trabajo, correcto, porque es difícil someterse a las instituciones. Simplemente, hermanos, vemos una patrulla, ¿qué pensamos? Bájale, ahí viene el mordelón. Motoperros en acción. Aguas, abusado. Y sí, estoy de acuerdo, pero ellos son la autoridad y representan a una institución. ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer con las instituciones? Someternos. No es pregunta, hermanos. No es, bueno, ¿y si hace eso? No. Es como esa continua carrera de la rata en cuanto a los jóvenes de honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿y si me regaña? ¿Pero y si se porta mal? ¿Pero y si hizo algo que me cae mal? ¿Pero y si es? No. ¿Qué dice? Hónralos, nada más. Aquí dice, sométete a las instituciones. Lo dice de esa manera Dios porque sabe que nos cuesta trabajo. Pero no solamente se queda con las instituciones humanas. Dice después, ya sea al rey como a superior. Todos tenemos un superior. Todos. Si eres incluso el dueño de tu negocio, tienes un superior, ahí está Hacienda. Todos tenemos un superior. Y dice aquí que nos tenemos que someter también a ellos. Y saben una cosa, hermanos, tampoco es pregunta. En la iglesia hay un superior humano, los pastores, ¿verdad? Los líderes que están cuidando a la congregación. Y si Dios está diciendo que te debes de someter a ellos, ¿de dónde sacas luego valor para decir, no, es que me cayó mal lo que hizo? Es que no sabe. Al criticar a los líderes, criticar por ejemplo a Mark. ¿De dónde sacamos valor para hacer eso? De nuestra naturaleza pecaminosa, de que tu pecado te domina. El simple hecho de no, por ejemplo, de no prestar una atención a alguien que está hablando ya es una falta de respeto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es el pecado el que nos hace hacer eso. Entre más cosas en contra de las autoridades haces, más pecado dejas que te gobierne en tu vida. Así de simple. Tu incapacidad de someterte a las autoridades humanas es proporcional al pecado que abunda en tu vida. Así, es una ecuación bien simple, bien sencilla. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. Y lo que ordena Dios siempre nos cuesta un chorro de trabajo hacerlo. Por eso nos lo marca. Dice el Señor, por ejemplo, en el caso del matrimonio, el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y somos bien desobedientes, vamos a dejarlo así. Somos bien desobedientes. Y también dice, la mujer se tenga respeto por su
marido. ¿Por qué le señala eso Dios a la mujer? Salud. Porque una de las cosas que más le cuesta a la mujer es mostrar respeto al varón. Es nuestra naturaleza. No estoy diciendo, tú hermana, tú hermano. No, 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 no. Estoy hablando de todos nosotros de manera global. Por eso es que viene esta parte y es tan importante. ¿Por qué? Porque si no reconocemos a las autoridades que tenemos, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, menos vamos a reconocer a las gubernamentales, menos les vamos a rendir respeto, menos nos vamos a someter a ellas. Y el problema cuando no te sometes no es que te van a meter al bote, bueno, sí, probablemente sí. No es que vas a recibir un regaño, no es que por esquivar impuestos después te va a llegar un requerimiento y puedes terminar también pagando impuestos en la cárcel. Ese no es el problema mayor. El problema mayor es que estamos desobedeciendo a Dios. Gerardo, seguramente estás diciendo eso porque como ahorita estás de líder, pues te quieres proteger tú solo. No, porque yo también tengo un superior. Y si nosotros no respetamos a nuestros superiores, nuevamente, hermanos, estamos demostrando cuán fácil, cuán blandos somos para ceder al pecado. Nada más una pequeña reflexión. ¿Dónde está tu mente en este momento? Esa parte es bien importante, la señalo mucho. ¿Dónde está tu mente en este momento? Si no está en la palabra de Dios, estás dejando que el pecado te domine. Y no es de que, el pecado es más fuerte que yo, por eso me domina. No, cedemos al pecado de manera voluntaria. Pecamos porque queremos, porque nos gusta. Como lo dijo hace rato en la Santa Cena Alfredo. Nos gusta el pecado, a lo mejor al mojo de ajo o empapelado, pero nos gusta. Todo empieza con una tentación y luego termino cometiendo la falta. ¿De acuerdo? Entonces, dice ahí en el versículo 14, después, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Quién manda a los que están arriba? ¿Quién los pone? Los pone Dios. Ahí dice, como por él enviados. Tal vez no estamos muy contentos con el trabajo de nuestro actual presidente. Y como dicen las encuestas, la mitad del país no votó por Obrador. Tal vez no estamos contentos con el nuevo. ¿Y qué nos toca? Obedecer, someternos. En la escuela, ¿qué tal? ¿Qué tal en la escuela? Es que ese maestro me cae mal, es que a ese no le hago caso. Ayer estuve escuchando varios comentarios de cómo es el comportamiento en la escuela y me quedé pensando y dije, ¿realmente qué tan acostumbrados desde muy jóvenes estamos a desafiar a las autoridades? En lugar de enseñar, en lugar de que los padres enseñen a sus hijos a someterse a las autoridades, les enseñamos a desafiarlas. Antes el maestro era la máxima autoridad en una escuela, bueno, aparte del director. El director era cosa de miedo. Ahora es la pilmama de los alumnos porque hay que comprenderlos. Y hoy, si un niño reprueba, es culpa del maestro, no del niño. Porque ya estamos acostumbrados a desafiar a la autoridad. Y esto, hermanos, habla bien de nosotros. Cuando hablamos ufanamente de que le contesté al maestro, de que me burlé del policía, de que insulto al presidente, que comparto mis memes, burlándome de las autoridades y todo eso, ¿sabían que lo que están haciendo es manchar la reputación divina? Eso es lo que hacemos. Estamos manchando la reputación de Cristo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahorita les va una frase que luego hemos escuchado. Ahora ya lo saben, ahora ya no pasan por desconocimiento. Ya lo saben.
Cualquiera puede insultar al presidente, cualquiera puede decirle tarado a un gobernante, cualquiera puede desobedecer a los maestros, cualquiera puede burlarse del pastor, cualquiera puede ignorar lo que papá, mamá indican. ¿Y ya se fijaron cuál es la palabra constante? Cualquiera. Hermano, hermana, ¿eres cualquiera? Yo no, yo soy un hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces, ¿qué demuestras si te sometes a la autoridad? Demuestras sabiduría, demuestras a Cristo. ¿A cuántas autoridades se le reveló Dios? ¿Se le reveló Jesús? ¿A cuántos se les reveló? A ninguno. ¿Lo arrestaron ilegalmente? Sí. ¿El juicio fue ilegal? Sí. ¿Se violaron más leyes para culparlo que cumplirlas? Sí. Y la Biblia dice que él no abrió su boca. ¿Y nosotros? Ay, es que este no se... ¿Qué hacemos nosotros con eso? Dice aquí bien claro, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Levante la mano, ¿quién de ustedes no ha escuchado últimamente que Dios no existe, que Jesús solamente fue un maestro humano, que el cristianismo es lo peor que puede haber en el mundo, etcétera, etcétera? Levante la mano el que ha escuchado algo así últimamente. Y si no lo has escuchado, lo has leído o visto en un meme. Bajen las manos, por favor. ¿Saben por qué es? Porque no ven diferencia. Porque cuando Gerardito va manejando y un policía le hace nada más la seña de que le baje la velocidad, me vale. Porque Gerardito ve que está el alto y pum, se lo pasa. Porque Gerardito tiene que pagar impuestos y no, pues vamos a meter otra facturita, ¿no? Oye, ¿ese ticket te sirve para meter una factura? No, pues préstamelo, no, yo lo uso. Es que ese maestro tal por cual. Así era yo. Es que no importa, es que hoy desobedecí y el maestro se tuvo que aguantar. Qué vergüenza es Gerardito. No digo que ustedes, nomás yo. ¿De acuerdo? Nada más yo. Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es darle la razón a todos aquellos que echan pestes de Jesús. Eso es lo que estoy haciendo. Darle la razón a todos aquellos que echan pestes de Jesús. Y es tan fabulosa la palabra de Dios, hermanos, e incomoda tanto que de verdad desde aquí se puede uno dar cuenta de dónde estamos, de por qué hacemos lo que hacemos. Y no digo porque los estoy observando, sino porque a través de la palabra de Dios me reflejo. Si te pica, si te está incomodando lo que estoy diciendo, qué bueno, porque quiere decir que Dios te está hablando, no que yo sea Dios, pero estás escuchando su palabra. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte me encanta de este pasaje, hermanos. ¿Han leído la Biblia y en algún momento como que sienten, ¡ay! Una piedra, ¡ay! Otra piedra. ¿No has sentido? O que se te viene una barda encima. Versículo 18. Todos bien atentos al versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando yo estuve en Banamex, tuve un jefe, hermanos, que, ¿cómo lo puedo denominar? Era mi jefe. Y lo hacía valer. ¿De acuerdo? Todos tenemos a alguien así. Todos. Es como dicen de ciertos ministerios, ¿no? O de ciertos hermanos que son especiales. Todos tenemos la gracia de Dios de tener uno en la iglesia. Hermano, ¿cómo hablas de un jefe abusivo, de un superior abusivo? Es bien fácil hablar bien del jefe buena onda, el que te deja llegar tarde o que te la pasa o que te entiende tus asuntos, pero ¿qué pasa cuando hay esas personas que no te entienden ni siquiera una enfermedad gravísima? Vámonos más en corto, hermanos. Los que viven en pareja, ¿cómo se llevan? En la escuela, en el trabajo,
No, de repente llegan clientes que son, pero como dicen, higaditos. Ya vi por ahí una cosa, uy, sí, ya me acordé de fulano. ¿Cómo reaccionamos? Qué fácil es tratar bien, honrar a los que nos caen bien, ¿verdad? Pero qué gloria hay en eso. ¿Qué honra le estamos dando a Dios en eso? Eso es fácil. A ver a los que no. Honramos a nuestro señor presidente y como dicen por ahí, es el licenciado presidente Enrique Peña Nieto, aunque te sangre la boca. Porque es todavía el presidente. Es el director de la escuela, no el tarado. Es la maestra, no tu bufona, no tu bufón. Son autoridades. Es el pastor, no tu payaso. Son autoridades. ¿Qué diferencia tenemos entonces, volviendo al punto, hermanos? ¿Qué diferencia hacemos de los incrédulos si yo como cristiano no me someto a mis autoridades? Es curioso, pero en algunos lugares vas a hacer algún trámite y me ha pasado. Usted es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo por qué? No, es que ustedes se les nota luego, luego. ¿En serio? Pero me quedo así. ¿Lo dirá positivamente o negativamente? De veras, o sea, sí me ha pasado. Sí, gracias. Mejor no me quemo, mejor no le digo, sí, es que soy salvo, gracias a Dios. ¿Qué tal si está hablando todo lo contrario? Y en algunos círculos conocen a los cristianos por ser los que peor se comportan, por ser los menos misericordes, por ser los que se portan mal. A veces hay opiniones de los jóvenes que pertenecen a congregaciones de que son los que peor se portan. Qué curioso, ¿no debería de ser al revés? Por eso dice la palabra que, haciendo el bien, hagamos callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Por eso Dios nos exige que nos sometamos a las autoridades. Y no solamente a los amables, sino a los difíciles de soportar. Y básicamente con esto tendríamos para atorarnos ahí. Pero vamos a cambiar de cita. A lo mejor estoy interpretando esta mal. A lo mejor la impresora se equivocó, ¿no? A lo mejor cada una de nuestras Biblias está mal. Vamos a ver otro pasaje, Romanos, que por cierto, ¿de dónde viene todo el derecho? De Roma. Por eso es derecho romano. Entonces, ¿quiénes en ese entonces sabían de leyes y de cómo gobernar? Los romanos. Hoy día, bueno, corrígeme si estoy mal, hoy día sigue siendo el estándar, el derecho romano. Entonces, ¿los romanos sabrían hablar de lo que son autoridades? Vamos a ver qué es lo que escribe Pablo a los romanos a este respecto. Romanos capítulo 13, perdón, no les dije. Romanos capítulo 13 y vamos a leer de los versículos del 1 al 7. ¿Ya los tienen? Híjole, con la pura primera palabra. ¿Qué dice la primera palabra de Romanos 13:1? Sométanse. Ay. A ver, espérenme. A lo mejor leímos mal. Otra vez, ¿qué dice la primera palabra? Chispas. Ahora, ¿qué hacemos si dice sométanse? Someternos, ¿verdad? Pues sí, sométanse, someternos. Dice, vamos a leer, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nada más con la pura primera palabra tenemos, pero ya no me voy a meter con la palabra sométanse. Creo que quedó claro, ¿verdad? La indicación es específica, es clara, y me encanta porque este pequeño pasaje nos dice cómo está estructurado el gobierno de un país. Ahí están las autoridades, recaudan, y es para eso, para que puedan seguir trabajando. ¿Y quién paga eso? El pueblo. Ahora, sométanse los que crean que es correcto. ¿Qué dice? Sométase toda persona. Y como, a ver hermanos, ¿quiénes están que fueron al retiro? ¿Y qué quiere decir todos? Todos. ¿Qué quiere decir toda persona? O sea que si soy una persona, ¿estoy incluido en este universo? ¿Y qué tengo que hacer con las leyes? Someterme. ¿Está difícil de entender? Pero ¿qué tal de obedecer? Ahí es donde el asunto empieza. Le empiezo a buscar cuevas a la madriguera del conejo. ¿Saben? Dice el versículo 2. Hermanos, hubo un personaje, a ver quién me dice su nombre, que luchó contra Dios. ¿Quién? Jacob. Y dice que toda una noche, toda una noche estuvo peleando físicamente con Dios. Ojo, me encanta este relato porque muchos, estuvo peleando contra Dios. En ningún lugar dice que era rival para Dios, solamente dice que estaba luchando. ¿Han visto cuando un águila agarra a un conejo y se lo lleva? ¿Qué hace el conejo? Está luchando, pero el conejo está muerto. Todavía no lo sabe, pero el conejo está muerto. ¿Han visto cuando un león atrapa a una gacela y la empieza a destrozar? ¿Cómo está la gacela? Luchando y todavía hasta saca la lengüita. Pero está muerta, tal vez sigue respirando, pero ya está muerta. Así era la lucha entre Dios y Jacob. ¿Por qué? Porque al amanecer Dios nada más le tocó el muslo y se le dislocó. ¿Jacob tenía alguna oportunidad? ¿Y nosotros, hermanos, tendremos alguna oportunidad contra Dios? Pregunto, ¿alguno de ustedes puede decir, yo sí puedo contra Dios? ¿Yo sí puedo oponerme a Él? ¿Yo sí puedo resistirme? De entrada es todopoderoso. Eso quiere decir que todo lo puede. ¿Y tú? ¿Todo lo podemos? No, a duras penas podemos con lo poquito que tenemos, ¿no? ¿Qué tal los que tienen hijos que dicen, ay, ya no puedo con este? Dice que estemos bien, que estemos sujetos, ¿por qué? Porque de modo, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Alguno de ustedes ha empujado un auto? Hace poco, ¿entre cuántos empujamos un carro? Éramos 5 con un carro y no podíamos. A media calle ya veníamos pujando y no son más de 500 kilos. Con ruedas. Resistirnos a Dios, hermanos, ¿suena lógico? La resistencia a Dios solamente te lleva a un callejón sin salida, pecar. Y te le sigues resistiendo y pecas. Y te le sigues resistiendo y pecas. Un letrerito puede decir una indicación y te la brincas. Tome 1 y te llevas 3. Guarde silencio y estás hablando fuerte. No fumar, y ahí es donde la gente fuma. ¿Por qué nos atrevemos a resistirnos a Dios? No, yo no me le resisto a Dios desobedeciendo a las autoridades,
sea la que sea, estás desobedeciendo a Dios. ¿Cómo suena eso? Suena estricto, ¿verdad? Pues es que no tenemos tampoco un Dios de medias tintas. No tenemos un Dios que diga, bueno, sí, cometiste estos pecados, no, no hay problema, no te preocupes, sí, estás perdonado si es que tienes fe en Jesucristo. Ojo, si es que tienes fe en Jesucristo, si no crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, no importa cuántos pecados pidas perdón, no importa por cuántas faltas pidas disculpas, tu destino es el infierno. Pero si crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, sí, tienes perdonados todos los pecados, pero aún así debemos someternos a las autoridades. Vamos ahora al versículo 5, una pequeña afirmación. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. O sea, no es algo extra, es algo que necesitamos. ¿Por qué? No solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y no estoy hablando de nuestro Pepito Grillo que todo el mundo dice que tenemos. No está hablando de esa conciencia, sino de el conocimiento de que somos salvos, que somos perdonados por gracia, por medio de la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra conciencia. Eso es lo que debemos de tener en la mente. Y aún así, ¿te brincas las reglas? Tan simple y sencillo como un papelito que dice, hermanos, esto. No importa. No importa. Y ahí estamos desobedeciendo a Dios, hermanos. En cuanto a las autoridades, cuando nos piden dinero, ay, ¿por qué voy a pagar por mi casa si ya la pagué? ¿Por qué he de pagar cada año? ¿Cómo se llama? ¿Mandé? Predial. ¿Y es un? Impuesto. Fíjense, ¿cómo se llama? Impuesto. Quiere decir que no te lo preguntaron. Es impuesto. Ay, no importa, total, pasan no sé cuántos años y al rato el gobierno hace un programa de borrón y cuenta nueva y no pasa nada. ¿Cuántos han pensado así? Total, no pasa nada. Es inconstitucional que te corten el agua. No la pagues, de todas maneras no te la pueden cortar. Dice el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, cuando alguien está puesto en autoridad, no se trata de, como muchos dicen, el respeto se gana. No, no. Si es una autoridad, la respetas porque Dios lo dice. Es que no respeto a mi papá porque es así, así, así. No, no te están preguntando. Es una autoridad. Lo respetas porque Dios lo dice. A tu mamá también, a tus maestros, a los pastores, a tus jefes, a los gobernadores, al presidente. No estamos aquí para cuestionarlos. Estamos aquí para, ¿qué dijo Dios que hay que hacer con la autoridad? Someternos. Debemos hacer literalmente lo que dice aquí para con las autoridades. Pagar. Si tengo que pagar impuestos, pago los impuestos. Si tengo que honrar a alguien, lo tengo que honrar. No es pregunta. Hay que hacerlo, porque a través de esto demostramos realmente nuestra cristianidad. Si te brincas una regla o no, a lo mejor en el momento no pasa nada, pero estás demostrando que el pecado domina tu vida. Eso es lo que estás demostrando. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Versículo 1 al 4. Fíjense en lo que escribe Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué debemos hacer por todos? Orar. ¿Has orado por el presidente? ¿Alguna vez has orado por tus maestros? ¿Has orado, como muchos diríamos, por el baboso de tu jefe? ¿Has orado por tus superiores? ¿Has orado por los líderes de la iglesia? Ora por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 3, porque esto es bueno y agradable. ¿Cómo dice? Delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos que porque creo que estoy tranquilo ya todo está bien. Hermanos, necesitamos orar por nuestras autoridades. ¿Cómo está el nerviosismo general en cuanto al cambio de gobierno? No, es que viene López Obrador, es que va a ser esto, va a ser aquello, va a ser lo otro. ¿Ya oraste por él? ¿Ya le pediste a Dios por él? ¿Sabían que cuando un gobernante entra, tiene reunión con las diferentes representatividades de las religiones y una de ellas es la comunidad evangélica? ¿Y saben qué se hace? ¿Qué hace el presidente en turno en ese momento? Se sienta entre puro pastor y oran por él y encomiendan al Señor su gobierno. ¿Sabían eso? Pues ahora ya lo saben los que no. Y debe de generalizarse, debemos de mantenernos orando, porque es un simple ser humano igualito que yo. ¿Y cuál es su tendencia? Al pecado. Y va a querer hacer las cosas mal, se va a querer llenar los bolsillos. ¿Oras por él o te la pasas hablando pestes de él? Ya se va Peña Nieto y nos está dejando muchas sorpresitas. ¿Has orado por él? Que Dios tenga misericordia de él cuando se presente delante de Dios. ¿Has orado por el que viene, por este Obrador, por López Obrador, Andrés Manuel López Obrador? ¿Has orado por él? No depositas tu fe en él, deposita tu fe en Dios y que lo guíe. Esto es lo bueno delante de Dios. Hacer esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuevamente, si nos burlamos de nuestras autoridades, si no las tomamos en cuenta, si nos valen gorro nuestras autoridades como lo hacemos con todas sus letras, estamos demostrándole al mundo que no soy más que cristiano de nombre. Así de simple, así de sencillo. Y no estoy hablando nada más del presidente, estoy hablando de todas las autoridades, hermanos. De todas. Si es maestro, sométete. Si es tu jefe, sométete. Si es el pastor, sométete. Si es el gobernador, sométete. Si es un policía, sométete. Lo vimos ahí en Romanos. No en balde trae la espada. O póntele. ¿Y cómo puedes terminar? En un tremendo problema. Pero lo principal, el testimonio que estamos dando de Dios. Hermanos, ¿quién es hijo de Dios? Levante la mano efusivamente. ¿Quién es hijo de Dios? Déjenla ahí. ¿Crees en Jesucristo? Déjala ahí levantadita. ¿Amas a Dios? ¿Lo obedeces entonces en todo? No la bajen. Ya por ahí la están recargando en el hombro del de al lado. Bajen la mano. El punto es, hermanos, ¿se te nota lo cristiano? Esa vez que me preguntaron, ¿usted es cristiano, verdad? Y yo, de verdad, me quedé con cara de, ¿por qué me lo habrá preguntado? No traía Biblia, no traía una playera que dijera, soy hijo de Dios y eso es bueno, o como ahora anda una de moda, ¿no? Que soy una princesa porque soy hija de Dios. Ándale, espero que te comportes como tal. Y sí, sí es cierto, sí es cierto. La pregunta es, ¿te comportas como tal? Y me quedé, ¿por qué me está preguntando? ¿O eres de la secreta?
soy cristiano, pero de la secreta, para que nadie sepa que soy cristiano, por eso me mezclo con el pecado. ¿Qué testimonio damos con nuestras acciones, hermanos? Es difícil, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿y qué de su corrupción? ¿Qué de sus delitos? ¿Qué de sus malos resultados? ¿Qué de sus robos? ¿Qué de sus excesos? Lo hemos visto. Un pueblo muy pobre, el municipio de Jonacatepec en Morelos, tiene a un presidente municipal que se robó hasta el zoológico. Y iban a poner un zoológico en Jonacatepec y los animales terminaron en su casa. ¿Qué? Hasta había una guacamaya que parecía perro guardián, pasabas frente a ella y se te aventaba. Y de repente empezamos a explorar y hasta especies en peligro de extinción estaban ahí, en una casa. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? Mover la cabeza. ¡Ay, qué raro! Pues sí, eso hacemos por reflejo, por supuesto, está mal, es condenable, pero ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué dice el Señor? Ora por él. En plena emergencia en septiembre con su pueblo, con un montón de casas destruidas, más de 5,000 casas destruidas, y el borracho. Y créanme, no es de los peores, me sé otras mejores, porque me pasan el reporte de cómo se porta, no sé por qué, pero bueno. ¿Acaso Pablo, acaso aquí en estas lecturas, Pablo apoya a un gobierno corrupto? ¿Acaso Pablo dice, no importa que sean corruptos, tú déjalos? Sí, sí está diciendo eso, pero ¿los apoya? ¿Apoya a los funcionarios injustos? ¿Apoya a los jueces abusivos? No, definitivamente no. Pero ¿saben una cosa? Dios es el que se encarga. Vamos a ver un ejemplo antiguo testamentario de esto. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Vamos a ver un ejemplo muy práctico. Versículos 28 al 36. ¿Ya lo tienen? Como en lo que lo encuentran, Daniel 4, 28 al 36, en lo que lo encuentran les puedo decir el contexto. Daniel estaba preso porque ya había ocurrido algo que se llama la deportación de Babilonia. Dios, les voy a adelantar un poquito, Dios castiga al pueblo desobediente con gobiernos injustos. Entonces Daniel, junto con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, están en el palacio, sirviéndole al rey Nabucodonosor. Les cambian los nombres por Belsasar, Ananías, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Me hice bolas. Les cambian los nombres y los ponen a obedecer las leyes de Babilonia. Pero ocurre algo muy curioso. Dice ahí del capítulo 4, versículos 28 al 36, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y lo da, ¿a quién? A quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno.
y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Me pasé por uno, pero bueno. Vean lo que pasó. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Era la nación más poderosa sobre la tierra en ese momento, su reino. ¿Y cómo estaba él? Es que soy la chucha cuerera. Por mí es que este reino es así de grande, por mí se ve así, por mí tenemos tanto. ¿Y qué hizo Dios? Rebajarlo a calidad de animal. Pero aquí también hay una pequeña semblanza, y es la incapacidad del que está embriagado de poder de razonar. ¿Cómo se comportan luego? Como este personaje que les digo de Morelos. Llega el momento, o sea, ¿en serio? ¿En serio está pensando así? ¿Cómo está su razonamiento? Entenebrecido, es pequeñito, se comportan como animales. Se comportan en base a puro instinto. Ya desde ahí empieza la condena. ¿Quién castiga a ese gobernante poderoso? Dios. Dios es el que tiene el control. Vamos ahora al Salmo 75. Y en el Salmo 75 podemos también ver este control que tiene Dios. Salmo 75, versículos 5 al 7, dice: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Fíjense en lo que dice. ¿Cómo andaba Nabucodonosor? Yo creo que había pavos reales y los pavos reales se quedaban chicos. Andaba él, es que yo. ¿Y qué le hizo Dios? Lo humilló. Dice el versículo 7, ¿quién es el juez? ¿A quién le toca criticar, atacar a los gobernantes? A Dios, no a nosotros. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién decide quién se va a hacer grande y quién se va a hacer chico? No, pero es que yo soy el mejor en lo que hago. Aguas, en cualquier momento te bajan de la silla. Y no va a ser una persona, va a ser Dios. Es mejor estar humilde. ¿Por qué? Porque al que se humilla, enaltece. A ese es al que enaltece. Ahora, hermanos, una cosa muy importante. Creo que ha quedado claro lo que tenemos que hacer con respecto a nuestras autoridades, ¿verdad? ¿Alguna duda? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos bien clarito. Lo que nos va a costar trabajo es cumplir. Pero recuerden, no es por quedar bien con alguien, es por respeto, por alabanza a Dios. Es bien fácil venir aquí y cantarle, ¿verdad? Ay, es que yo le alabo cuando canto. ¿Y con tu comportamiento? ¿Con tu día a día? Esa es otra manera de alabar a Dios, de ponerlo en primer lugar, si es que de verdad ocupa el primer lugar en tu vida. Pero hermanos, hay un punto muy importante que hay que señalar. Vamos a Romanos 13. Ya estuvimos por ahí, Romanos 13. Ay, caramba, me equivoqué. ¿Ya tienen Romanos 13? Muy bien. Romanos 13:2 dice algo bien claro. ¿Quién me lo lee, por favor, fuerte, con voz de trueno? ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Ok? Resistirnos a Dios tiene consecuencias, y consecuencias gravísimas. Uno de los ejemplos que les dije fue precisamente el pueblo de Israel, que estaba en la deportación de Babilonia. Dios utilizó un gobierno injusto
para castigar a su nación desobediente. Y no fue una vez, fueron varias. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué están las cosas como están? Pregúntense, ¿cómo estamos como pueblo de Dios? ¿Cómo estás? Ahí es donde se refleja. Pareciera que nuestras acciones individuales no tienen impacto, pero recordemos, como hemos aprendido en las bases doctrinales, que pertenecemos a una iglesia universal. Entonces lo que hagamos en esta congregación impacta a toda la iglesia, porque somos miembros de un mismo cuerpo. No porque nada más me pique el dedo meñique, no me duele, ¿o sí? Pues claro que me duele. Lo que pasa en cualquier punto del cuerpo me afecta a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero pongan mucha atención en este punto, porque esto no es un permiso para matar. Este no es un permiso para pecar. Pongan mucha atención. Ya quedó bien claro que debemos de someternos, ¿verdad? ¿Se van a someter a todas las autoridades? Incluyendo las de la escuela, el trabajo, la iglesia, en la casa, en la oficina, vitacilina. No. ¿Sí? ¿A todas las autoridades? Yo espero que sí, porque es un mandato de Dios. Pero aunque obedecer a las autoridades de este mundo es una regla general, si el gobierno nos obliga a pecar, ojo, si el gobierno nos obliga, ¿qué es? Si el gobierno nos ¿qué? Nos obliga a pecar, debemos desobedecer, porque nuestra primera lealtad es a Dios. No es si yo creo que es así, no, es una certeza. No se trata de que, entonces en esto creo que me están obligando a pecar. Es que dice que ahora ya debemos de no juzgar a los homosexuales, hay que tratarlos por igual. No, está mal, es pecado. Aunque la ley diga que hay que incluirlos, no podemos decir, sí, estás bien. ¿Por qué? Porque está en pecado. Un alcohólico, ¿está bien o está mal? Pero como hay que incluirlos en todo, entonces no hay que decirles, ¿está bien o está mal? Está mal, se acabó. Si el gobierno nos obliga a pecar, entonces debemos desobedecer, porque nuestra lealtad primaria es para con Dios. ¿De dónde me saqué esto? De la Biblia. La Biblia lo indica, pero veamos lo extremo de la situación. No se trata de que, es que Pedro dijo que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, por eso no le voy a hacer caso al director. No. Vamos a ver los ejemplos, ¿de acuerdo? El libro de Esther. Esther da un excelente ejemplo de esto que estamos hablando. El libro de Esther. Capítulo, no les dije el capítulo, ¿verdad? Esther capítulo 4, versículos 11 y 16. Vamos a ponernos en contexto. Desde siempre las leyes de los reyes eran tomadas como inquebrantables, ¿de acuerdo? Entonces, el versículo 11 dice la ley. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Esther se estaba moviendo junto con Mardoqueo para llevar a cabo una petición al rey. Y era una petición muy sencilla, porque si lo vemos en el capítulo 5, vemos que era pues nada más que fuera un banquete con ellos, pero tenía su objetivo. No voy a profundizar más, pero ¿qué decía la ley? Si no te invitan, no, muerto. Si no te invitan a ver al rey, del patio no pasas. Pero el salvoconducto era que el rey apuntara su cetro de oro
hacia la persona. Y entonces, ok, no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la ley? Si no te invitan, no vayas. ¿Qué dice el versículo 16? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther sabía de antemano la regla. Esther era una mujer muy sabia, pero primeramente tenía que obedecer a Dios. Y esto significaba ir a ver al rey sin haber sido invitada en los últimos 30 días. Había esperado, sí. Estaba esperando la oportunidad, sí. No llegó. Fue a ver al rey, porque Dios se lo mandó. No les voy a platicar mucho, pero finalmente cuando ella se presenta delante del rey sin ser invitada, ¿qué creen que pasó? Le apuntaron con el cetro de oro. Y ella pudo llevar a cabo la tarea que Dios le había indicado. Esta ley se oponía directamente a lo que Dios le había indicado a Esther, pero a lo mejor nada más es Esther, ¿no? Digo, he estado hablando todo el tiempo de obedecer, pero esta ley se oponía directamente a lo que Dios estaba mandando. Por eso es que Esther se atrevió a dar ese paso. Es un caso difícil, pero vamos a ver uno más extremo. Vámonos otra vez con Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículos 8 al 18. Yo creo que muchos conocemos esta historia. No, ¿les dije Daniel 8? Leí mal, es 3, perdón. Daniel capítulo 3, versículos 8 al 18. ¿Ya lo tienen? Nuevamente, tenemos a Daniel en este contexto de que son deportados a Babilonia. Entonces, todos y cada uno de los judíos que se llevaron a vivir a Babilonia están en calidad de esclavos. Por lo tanto, se tiene que sujetar a las leyes de Babilonia, ¿cierto? Pero por ahí, el hecho de que al rey le agradara a Daniel y sus compañeros, pues no fue bien visto por los rivales. Entonces dice el versículo 8, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Fíjense en esto, vámonos por partes. ¿Era cierto lo que iban a decir de Daniel y sus compañeros? Probablemente sí, pero había malicia en ello. Era para perjudicarlos. ¿Te ha pasado? Hablaron al rey y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, ¿qué dio? Una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Uy. ¿Y los judíos a quién podían adorar nada más? A Dios. Pero es una ley que el rey puso. Vamos a ver. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Uy. O sea que si desobedecías terminabas en calidad de barbacoa. Era serio, porque estos cuates eran de armas tomar. Y luego, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Era cierto? Sí, era cierto. Pero habían ido con toda la intención de perjudicarlos. Vean la situación de Daniel y sus compañeros. ¿Era una situación sencilla? Como esclavos en una nación extranjera les estaban pidiendo que cometieran idolatría. Vamos a ver qué pasa. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Que te amenace un plebeyo es una cosa, que te amenace el rey. Wow. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Desobedecieron la ley? Sí. ¿Por qué? Porque la ley los obligaba a pecar. Por si no conocen el desenlace de la historia, los avientan al horno de fuego. Y lo calientan tanto que piden que hombres poderosos, los más fuertes del ejército, los agarren y los avienten. Y mientras lo hacían, esos hombres murieron quemados. Y ahí van para adentro. Y Nabucodonosor se asomó de lejos y en lugar de ver a 3, vio a 4. Y uno de ellos tenía cara como de un dios. ¿Quién estaba con ellos? Jesucristo. Nuestro Señor estaba con ellos. Y cuando lo sacaron, ni las pestañas se les habían chamuscado. Estuvieron en una situación extrema en la cual el gobierno los estaba obligando a pecar. Por eso desobedecieron. Por eso dije, hermanos, bien claro, no se trata de una licencia para pecar. No se trata de que, es que yo creo que este presidente no está haciendo las cosas bien, por eso no es mi presidente. Y no lo voy a obedecer. No. Eso sería pecar, porque estarías desobedeciendo a las autoridades. Pero cuando las autoridades te obligan a pecar, entonces nuestra obligación es desobedecer. Y nos va a costar. Y bien caro. A menos de que nos pase como a Daniel y sus compañeros. Otro ejemplo, Mateo 2. Mateo 2, 7 al 12. Dice así: ¿ya lo tienen? Mateo 2, 7 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, espérenme, ya me desubiqué. 7, perdón. Todos nos sabemos la historia de los magos, ¿verdad? Que ni eran reyes, ni eran 3, y no traían regalos para todos los niños. Es más, si le dices eso a tus hijos, estás pecando, porque es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Es una mentira blanca. ¿Qué es? Mentira. Es que son sus ilusiones. ¿Son las ilusiones del niño o las tuyas? ¿Verdad? A ver, ¿y por qué tan baratos los juguetes? No. ¿Y por qué se ha de llevar el crédito a unos seres imaginarios? ¿Por qué no mejor te lo llevas tú? Digo, pero bueno, no me pico con eso, es mentira y se acabó. Dice el versículo 7 en adelante: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándola a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos se habían presentado delante del rey
y les hizo preguntas y ellos obedecieron porque estaban parados delante de ¿quién? Del rey. Pero cuando Dios les dijo, váyanse por otro lado, desobedecieron la orden del rey. ¿Por qué? Porque los hubiera obligado a atentar contra lo que Dios les dijo. Dios les dijo, váyanse por otro lado, pero es que hay que obedecer al rey. ¿Quién es primero? Dios. Por eso muchos dicen, ay, ¿y por qué van a evangelizar a los pueblos musulmanes si ahí está prohibido el evangelio? Por eso. Simple, sencillo. Hechos capítulo 5. Ya vamos a acabar, hermanos. Hechos capítulo 5. Yo sé que este tema no es tan emocionante como hablar del arrebatamiento y otras cosas, pero creo que nos está pisando callos en grande. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. ¿Ya lo tienen? Cuando los trajeron, los representantes del concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose otra vez a Jesús. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese pasaje ha sido usado mal durante muchos años, mucha gente lo usa mal. Es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo por eso vamos a hacer la campaña aunque estemos violando la ley de salud. No te están metiendo el pie para que no lo hagas, solamente te están poniendo requisitos. No, es que quiero ser misionero en Estados Unidos y por eso me voy a ir de mojado. No, eso es pecado. Estás desobedeciendo las leyes. Aquí estamos viendo que a Pedro y a los apóstoles los están amenazando para que no hablen de Jesucristo. Y es cuando Pedro dice, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Es muy diferente. ¿Qué hizo Pedro? ¿Obedecer o no a las autoridades? No las obedeció. ¿Por qué? Porque lo estaban empujando a pecar, a no hablar de Jesucristo. Y por último, Hebreos 11:23. Por si a lo mejor me estoy equivocando y estoy enseñando algo que está muy mal. ¿Quién me lee, por favor, Hebreos 11:23? ¿Sí? ¿Cuál era el decreto del rey? Que todo niño varón que naciese fuera echado al Nilo y muriera. ¿Y qué hicieron sus padres? Desobedecieron. ¿Sacrificar a tu hijo será pecado? Claro que sí. Por eso fue que desobedecieron. No porque les pareció que estaba mal. O sea, es que yo pienso que el rey está mal y por eso lo voy a desobedecer. No. Recuerda, nuestra primera lealtad es a Dios. Pero esto únicamente nos obliga a desobedecer a las leyes cuando éstas nos obligan a pecar. Si le sigues buscando tres pies al gato, si sigues buscando pretextos para desobedecer a las autoridades, hermano, yo te recomiendo que escuches lo que voy a decir, o amigo, te voy a recomendar que escuches lo que voy a decir. Si sigues pensando que no importa desobedecer o obedecer, burlarte de las autoridades o no, sean maestros, pastores, tus padres, tus jefes, el presidente, los policías, quien sea, entonces escucha con atención, Cristo murió por ti y derramó su sangre preciosa para el perdón de tus pecados. Si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios y entonces vas a poder entender todo lo que se dijo hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por esto, hermanos, es que en la iglesia bíblica, el Buen Pastor, creemos que Dios ha establecido el poder civil para definir y hacer observar los deberes de los hombres entre sí y por tanto
el cristiano debe respetar y cumplir las disposiciones de las autoridades según lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y me atrevo a agregar, y a toda autoridad que Dios nos ponga enfrente. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y Padre, gracias porque a través de tu palabra es que podemos ver pues la claridad de nuestras evidencias, Señor, cómo es que nuestro comportamiento va muy en contra de lo que tú estableces, Señor. Permítenos, Padre, pues sabernos sujetar, someternos, como tú lo dices, a nuestras autoridades. Someternos, Señor, para así, sin hablar, podamos dar buen testimonio de ti, Señor. Someternos para que te glorifiquemos. Someternos, sí, para evitarnos problemas, aunque tampoco es la regla general, pero someternos para dar buen testimonio de ti, Señor, delante de aquellos que creen que la palabra de la cruz es locura, Señor. Te ruego, Padre, que tú permitas que cada uno de nosotros sea tocado por ti, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que veamos a las autoridades como una oportunidad de glorificarte solamente a ti, Padre. No es fácil, son humanos, igual que nosotros, pecadores, igual que nosotros, tendientes al mal, igual que nosotros. Pero Padre, tú has tenido misericordia de nosotros y te rogamos que tú tengas misericordia de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, de el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Señor, de los diputados, de los senadores, que tú tengas misericordia de los gobernadores de los estados, de los alcaldes, Señor, de los jefes de la policía, de los jefes de autoridades, Señor, de todas esas oficinas que nos cuesta tanto trabajo obedecer, Señor. Te ruego que tú toques sus mentes y corazones y si es tu voluntad, les guíes a tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos y de nosotros también, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sé que no vuelve vacía. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y nos encomendamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.